soy Joan Muñoz, tengo 37 años, natural de Barcelona, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Pompeu Fabra y creo que mi vida personal y profesional cambió en el momento en el que decidí irme a estudiar al extranjero. Obtuve una beca Erasmus para irme a Milán, en principio era para 6 meses y me quedé casi 3 años y a partir de ahí todo cambió. Después de esa experiencia en Italia decidí trasladarme al Reino Unido, donde estuve 2 años y medio, trabajando y estudiando, perfeccionando mi nivel de inglés, y a partir de ahí volví a Barcelona hace 13 años, que es cuando comencé mi carrera profesional. Desde el principio tuve claro que me quería dedicar a las ventas y comencé a trabajar en una compañía tech de Grupo Intercom y a partir de ahí pues, fui ascendiendo seguramente en la pirámide de la empresa y me especialicé en una cosa que es difícil de explicar, pero que tiene una importancia muy relevante para compañías internacionales, que es lo que se llama el Country Launcher. Comencé a dedicarme a lanzar proyectos internacionales en mercados del sur de Europa, básicamente en España, Italia y Portugal. Y llevo los últimos 6 años de mi carrera profesional trabajando para empresas internacionales que quieren lanzar proyectos de tecnología, sobre todo software as a service, en España, sobre todo, pero también en Italia y Portugal. Y ahora mismo soy el director comercial de The Fork en España, es una compañía de TripAdvisor. Obviamente hay muchos momentos en la carrera profesional, pero sobre todo en la vida personal, en los que hay incertidumbre. Y de esa incertidumbre suelen nacer los momentos de mayor reflexión y los momentos que generan mayor madurez. Yo recuerdo, por ejemplo, un momento que fue muy crítico, que fue el momento en el que tuve que decidir que mi etapa en Italia se había acabado y tenía que buscar un nuevo reto, ¿no? Y en ese momento en el que te sientes perdido porque el proyecto que tenías ha terminado y tienes que construir un nuevo camino, ese es el momento en el que mayor análisis, introspección necesitas y por lo tanto donde mayor exigencia uno mismo se pone y estás perdido, pero es ahí donde tienes que encontrar las respuestas y es ahí donde decidí que la siguiente etapa que tenía que afrontar era la de viajar al Reino Unido, ¿no? Me volvió a suceder lo mismo cuando sentí que mi etapa en Inglaterra había terminado y empecé a pensar qué era lo que quería hacer, ¿no? Recuerdo aquellos momentos de mucho estrés, ahora los veo pues, con la madurez que tengo ahora y con la capacidad financiera y con la tranquilidad que me ofrece la experiencia y lo veo como algo que está muy lejos, pero en aquel momento era complejo, o sea, valoras muchas opciones, piensas que cualquier decisión que vayas a tomar puede condicionar toda tu vida o tu carrera profesional y obviamente es así y decidí volver a España y comenzar mi carrera profesional en un momento que era complicado porque era 2009-2010, España en una situación compleja a nivel económico, con muchos problemas para la inserción laboral de los jóvenes que acababan sus estudios y decidí volver. Estuve un tiempo en búsqueda, tuve la fortuna de poder encontrar una posición interesante en Grupo Intercom y comenzar mi carrera profesional. Pero respondiendo a tu pregunta, te diría que obviamente ha habido muchos momentos de sentirte perdido y todavía a día de hoy existen esos momentos, pero son fantásticos porque son oportunidades para reflexionar y retarte en momentos que son críticos y que te permiten comenzar nuevos proyectos. Así que la incertidumbre que te ofrecen esos momentos de soledad, ¿no? Porque tú estás solo y sientes que las decisiones que vayas a tomar pueden ser muy relevantes, son los momentos más bonitos y que definen más la carrera profesional y personal de un individuo. Es el gran debate, ¿no? Afrontar retos en el corto o seguir pensando en tu objetivo a largo plazo, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un balance, ¿vale? Creo que debemos tener una meta final que es difícil que esté aterrizada, ¿no? Es decir, que sea muy precisa, ¿no? Y que esté muy bien definida, porque inevitablemente durante el camino hay cambios tuyos propios y del entorno sobre todo, pero en cualquier caso creo que está bien tener un objetivo
bastante grande, ¿no? Poco definido. Pero luego la gran diferencia la hace el camino, la hace el día a día. La hace, como dice el Cholo, el partido a partido, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Porque muchas veces cuando hay incertidumbre o te sientes perdido, ¿no? Como decíamos al principio, lo único que te saca de esa zona oscura es el día a día, el hacer pequeñas cosas que te permiten comenzar a hacer un camino, ¿no? Y yo creo profundamente en el hacer. Hay que hacer cosas. Hay veces que hacemos cosas que sentimos que no tienen ningún sentido y luego con el tiempo y con la consistencia y con la repetición de esas rutinas comenzamos a construir el camino y eso nos lleva a encontrar diferentes metas que luego tienen que acercarte a tu meta principal. Pero tenemos que estar preparados también a que esa meta principal puede cambiar. Porque el entorno cambia y porque nosotros vamos a cambiar, vamos a evolucionar a lo largo de nuestra vida personal y profesional. El estrés y la ansiedad existen. Es decir, tenemos que convivir con ello. Porque, al menos en mi caso, soy ambicioso. Siempre quieres más, ¿no? Y lo quieres rápido. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, la sociedad en la que vivimos consume al instante, ¿no? Desde las redes sociales, consumimos personas, consumimos amigos, consumimos planes, actividades. Entonces pensamos que el éxito personal y profesional tiene que llegar rápido también. Y eso es un gran error, porque solo a través de la disciplina y la consistencia podemos conseguir alcanzar ciertas metas, ¿no? Cuando aparecen esas ansiedades o cuando aparecen incluso el miedo, ¿no? Porque cuando sentimos que no estamos consiguiendo aquello que queremos rápidamente, aparece el miedo. Tenemos que volver a los básicos, ¿no? Es decir, a entender que nada de lo que sucede en la vida se fragua en 2 o 3 días. O sea, requiere de consistencia y de un proceso. Yo, desde el principio, he pensado siempre en que lo importante es el proceso. Yo soy deportista y siempre he entendido que la única manera de competir en condiciones adecuadas es que el entrenamiento, que el proceso sea el adecuado. Y siempre he centrado todos mis recursos en que el proceso de entrenamiento, de preparación de la competición sea excelente. El día de la competición es simplemente el día de la entrega de los premios y las medallas. Y en lo profesional es lo mismo. La única manera de llegar a esas metas que nos hemos definido es a través del proceso, porque el resultado es solo un producto del proceso y hay que centrarse única y absolutamente en ese proceso. Eso a lo que te lleva es a eliminar estrés y a eliminar la ansiedad, porque automáticamente a través del proceso, a través del hacer, del camino que vamos construyendo poco a poco, nos estamos acercando a un objetivo. No creo que los valores tradicionales del esfuerzo, la disciplina, el compromiso, se estén devaluando. Simplemente creo que el entorno en el que vivimos hace que tengan menos protagonismo. Pero, sin duda, como te decía antes, marcan la diferencia a nivel personal y profesional. Porque los fundamentos de la vida y del negocio son los mismos que hace 100, 200 años. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el entorno, obviamente, en el que nos desarrollamos. Han cambiado los tiempos, han cambiado las velocidades y ha cambiado sobre todo la expectativa. Pero los valores principales de las personas y que construyen a los profesionales, yo sigo entendiendo que son los mismos. Lo que siempre he intentado cultivar en mí y en los equipos que he gestionado han sido esos valores tradicionales que son perfectamente actuales y que tienen muchísima vigencia porque hacen la diferencia en el medio y largo plazo. En el corto hay veces que el talento puede ser diferencial, pero en el medio y en el largo plazo el talento solo no basta para hacer la diferencia y necesita estar acompañado del esfuerzo, la disciplina, del compromiso, de la propiedad, que también es un elemento muy interesante y que hace que la gente sienta que todo lo que está sucediendo alrededor suyo lo sienta como propio y que eso le permita seguir avanzando y estar más cerca de esos objetivos que se han marcado a largo plazo. Yo soy el director comercial de The Fork en España
Yo lidero el equipo de adquisición de nuevos restaurantes para el mercado español. Gestiono un equipo de 40 personas, ¿de acuerdo?, que trabajan en diferentes segmentos, ¿vale? Dependiendo de la dimensión del restaurante o del volumen de negocio que aporta el restaurante, nosotros hemos construido diferentes segmentos, desde comerciales que trabajan telefónicamente hasta comerciales que visitan a restaurantes distribuidos por toda España, hasta comerciales que atacan a grandes grupos y cadenas y restaurantes de la guía Michelin, ¿vale? Nuestro principal objetivo, te diría que son dos. El primero es aumentar la base de clientes, es decir, que la captación de clientes tenga un flujo constante. Nosotros damos de alta entre 350 a 400 restaurantes nuevos cada mes, ¿no? Es decir, somos una fuerza de venta muy activa y muy productiva. Y por otra parte, nuestro segundo objetivo tiene que ver con el revenue, es decir, no solo la incorporación de nuevos restaurantes, sino que aquellos nuevos restaurantes que aterricen en nuestra plataforma generen más revenue, es decir, más ingresos que los que ya estaban en la base. Y ese es, siendo muy reduccionistas, el trabajo de nuestro equipo, aumentar base de restaurantes y que esos restaurantes nuevos que aterrizan generen mayor ingreso de los que ya hay en la base. En muchas ocasiones he llegado al límite, pero te diría que con el tiempo y con la experiencia entiendes que esto es solo un trabajo. Y yo se lo digo siempre a todos los chicos y chicas. Cuando tienes ese sentimiento de propiedad del que te hablaba antes, es fácil atravesar la línea de lo personal y lo profesional. Pero esto es solo un trabajo. Y lo más importante que tenemos en la vida no es el trabajo. Entonces, desde esa premisa, y es difícil, no te voy a engañar, hay que tomar distancia. Incluso cuando yo al equipo le solicito compromiso de propiedad, por otro lado les digo, pero recordar que esto es solo un trabajo y lo más importante es tu familia, tus amigos, tu salud mental, tu estabilidad. Y desde esas premisas es como siempre he intentado gestionar a las personas, porque desde el estrés o desde la exigencia en lo personal es difícil, porque esto no son los 100 metros lisos, esto es una maratón. Yo no construyo equipos para conseguir el objetivo de septiembre, yo construyo equipos para conseguir el objetivo de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero. Y muchas veces ese es el gran reto que tienen las empresas, ¿no? El dejar de mirar en el corto, entendiendo que tiene una cierta importancia, para centrarse en el medio y en el largo plazo, que es ahí donde el negocio marca la diferencia. El consejo que le daría a aquellas personas que están asumiendo este reto, ¿no? Les diría que en primer lugar no pierdan de vista su escala de prioridades. Es decir, yo cuando he tenido que asumir momentos de muchos retos, ¿de acuerdo? Siempre he intentado hacerlo desde la claridad de la prioridad. Sin entender qué es la prioridad número uno, qué es lo segundo más importante, qué es lo tercero más importante. Y de hecho me ayuda mucho en los momentos que tenemos volúmenes de trabajo altos, ¿vale? Hay que asumir tareas desde la priorización, ¿vale? Entonces, ese es uno de los consejos, que es un consejo muy técnico, pero les animaría a que definieran cuál es su escala de prioridades. Y lo segundo que le diría a esa persona es que sea consistente con esas prioridades. Es decir, que no las prostituya. Porque en el momento en el que abrimos la puerta a la modificación de nuestro método, no tenemos nada, no tenemos método. Entonces yo intento ser muy consistente siempre con mis escalas de prioridades, con mi organización, porque en el momento en el que dejo de serlo, no tengo nada. Y me he fallado a mí mismo, que es al que menos le debes fallar, ¿no? Entonces, resumiendo, te diría que escala de prioridades, importantísimo, y lo segundo, ser consistente con esa escala de prioridades y ejecutarla de forma sistemática. Porque cuando eres más joven, sientes que queda mucho por delante y que el camino se va a ir construyendo, ¿no?
pero el camino se va construyendo desde muy al principio. Obviamente no todas las decisiones que tomamos son game changers, no lo cambian todo, pero sí van construyendo un camino, pero sobre todo lo que van construyendo es una personalidad y una manera de entender y de afrontar los retos. Entonces les animaría a que tuvieran la claridad para pensar en cómo les gustaría que fuera su carrera profesional o su vida en el medio plazo. Y eso seguramente, con su edad, con su conocimiento, con las herramientas que poseen, es difícil que lo puedan hacer, pero tienen que retarse y tienen que ponerse en esa situación y sobre todo encontrar referentes. Y apoyados en esos referentes y en la voluntad y la ambición que ellos tengan, es muy probable que vayan asumiendo ese esfuerzo que en el día a día es costoso, pero que sin duda paga. Al final nos acerca a los resultados que queremos y las ambiciones que tenemos. Yo te diría respecto a la formación profesional que es un tipo de formación muy necesaria para la empresa. Y me explico. Lo que suele suceder con las personas jóvenes que aterrizan en el negocio, en el mundo de la empresa, y te lo digo porque tengo mucha experiencia en ello, que vienen de las universidades, vienen con conceptos muy elevados, ¿de acuerdo? Poco aterrizados a lo que sucede en el día a día de una compañía, ¿vale? En cambio, las personas que provienen de formación profesional, por dos cuestiones muy claras. Una, seguramente que tenga que ver con los programas académicos de los centros, que están mucho más cercanos al día a día de una empresa, porque incluso te diría que hay mayor conexión entre el centro FP y la empresa que entre una universidad y una empresa. Y lo segundo, tiene que ver con el mindset de la persona. Es decir, nos encontramos en muchas ocasiones que las personas que vienen de la universidad vienen con unas expectativas, unas pretensiones que están alejadas de lo que es esas posiciones introductorias en la compañía, es decir, el factor humildad, ¿no? En cambio, los estudiantes de FP que aterrizan en las empresas vienen con un mindset mucho más dispuesto, con una accesibilidad mayor al aprendizaje, y eso sin duda ayuda en esas primeras fases que tienen las personas en una compañía.